Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su pequeñito canal llamados a la santidad. Estamos muy contentos, es un programa muy especial. Tenemos un invitadazo, al señor Rafael Samino. ¿Cómo está, Rafa? Muy bien, muy contento de estar con vosotros, de estar en tu programa. Gracias a ti por la invitación que nos haces y por poder hablar del tema que nos trae esta noche. Muy bien. Pues si gustas, iniciamos, nos ponemos en presencia de la Santísima Virgen María y de su amado Hijo Jesús con un Ave María. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece fenomenal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues Rafael Samino es iba a decir un personaje, es una persona que, bueno, tengo 58 años, estoy casado, felizmente casado, tengo 6 hijos, 5 varones y una hembra. María, que es nuestra hija mayor, es religiosa. Si Dios quiere, este año hará votos perpetuos y es sierva del hogar de la madre. Luego hay 2 varones más, Santiago y Rafa, que bueno, pues están ahí bien, buscando sus medios de vida y esas cosas. Luego Javier, es el siguiente y es candidato a siervo del hogar de la madre también. Y luego tenemos otros 2 pequeños, ¿no? Miguel y Gabriel. Vivo en España, en Toledo, y pues no sé, definirme como un enamorado de nuestra madre, ¿no? Realmente creo que es la definición que más nos podría valer. Muchas gracias, Rafael. Y que Dios los bendiga a tu bonita familia. Saludos a todos en casa. Y ¿a Muy cuánto bien. tiempo estás de Garabandal ahí de Toledo? Pues mira, nosotros cuando subimos a Garabandal venimos tardando 5 horas y media más o menos. Nosotros estamos en el centro de España y bueno, pues Garabandal, y ya si quieres vamos entrando en materia, pues es una pequeña aldea, es un pequeño pueblecito que se encuentra en lo que hoy es la Comunidad de Cantabria. En los años 60 pues era conocido como La Montaña, ¿no? Y es un pueblo pues que en la época de los años 60, digamos que estaba fuera de lo que era pues el discurrir de la historia de España, ¿no? Era un pueblo que por no tenía ni carretera, por supuesto, no contaba con luz eléctrica, no había asfaltado en las calles, no había agua corriente en las casas, ni baños. Y es un pueblo que está en la ladera de la montaña, en la ladera de Peñasagra, incluida en las estribaciones de los picos de Europa, que es una cadena montañosa del norte de España, ¿no? Vivía más o menos en esa época unos 300 vecinos y vivían pues de una forma muy sencilla, muy humilde, pues del ganado vacuno y de la hierba que cosechaban y en verano sobre todo y guardaban en invierno pues para dar de comer a los animales. Y luego pues la alimentación pues giraba en torno al maíz, ¿no? Giraba en torno al maíz cuando, bueno, pues ahí en México también tenéis la cultura del maíz, pero aquí en España pues la cultura es más bien la cultura del trigo. Pues allí por la altura, por los fríos que había, por las temperaturas tan extremas, el trigo no se da, y la gente pues vivía del cultivo del trigo y de las pequeñas cosas que cultivaban en sus huertos, ¿no? Y es en este, digamos, en este escenario en el que el 18 de junio de 1961, 4 niñas, Maricruz, Jacinta, Mariloli y Conchita, pues una tarde domingo, de ese 18 de junio, un día soleado, pues después de oír un trueno, ellas se alejan del pueblo, se van a lo que es una calleja, bueno, pues con la idea de coger unas manzanas, ¿no? Unas manzanas que en esa época, en ese 18 de junio, pues no eran ni siquiera comestibles, pero bueno, es el juego de estas niñas de 11 y 12 años que les lleva a esa travesura, a coger las manzanas y estando comiéndose, mordisqueando las manzanas, pues oyen ese trueno.
en esa tarde soleada, miran hacia la montaña y ven que no hay nubes y de pronto una de ellas cae en éxtasis, Conchita, y a continuación el resto de las tres niñas, Maricruz, Jacinta y Mariloli, pues caen en éxtasis también y contemplan la figura de un ángel, ¿no? Una vez que termina el éxtasis, bajan al pueblo corriendo y empiezan pues a comentar a otras niñas pues lo que habían visto, todas nerviosas y desencajadas, y será la maestra la que el primer adulto que se acerca a ellas y tiene la feliz idea pues, de ir a la iglesia del pueblo pues a rezar una estación a Jesús sacramentado pues para, digamos, para ver la luz y la claridad de lo que allí estaba ocurriendo. Y a partir de ese momento, pues ocurre algo increíble, ¿no? Es decir, todo el pueblo se revoluciona, al día siguiente no hay aparición, con lo cual la gente pues empieza a mofarse de las niñas, pero sí que sienten en su corazón una locución, una llamada, algo que les dice que al día siguiente le volverían a ver. Así estuvieron durante todo el mes de junio, teniendo apariciones con ese ángel, con esa figura celestial, que no les decía nada, simplemente, pues, digamos que estando en lo que después llamaremos el cuadro, iremos aterrizando sobre ello, pues esta figura celestial se aparece a las niñas y simplemente pues está con ellas, se sonríe y al cabo de un ratito pues desaparece la visión. Así estarán hasta el día 1 de julio, en el que ya el ángel sí que empieza a hablar con ellas, empieza a manifestar, pues a contar cosas, a hablar con ellas, a manifestar realmente para cuál es su misión y para qué ha venido a San Sebastián de Garabandal. Y al final de la aparición, pues le dice que al día siguiente vendrá nuestra Madre, la Virgen Santísima, se les aparecerá bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Y a partir de ese momento, pues podemos decir que entre la Madre del Cielo y esas cuatro criaturas, pues empieza una auténtica y verdadera historia de amor que va a dar para mucho, porque desde ese día, 2 de julio de 1961 hasta el 13 de noviembre de 1965 va a haber más de 2.000 apariciones, que, bueno, pues digamos que va a hacer que la Virgen Santísima pues sea una aldeana más y que viva muy intensamente todas las vicisitudes de estas personas que formaban parte del pueblo de San Sebastián de Garabandal. Muy bien. Sus allegados, tengo entendido que ellas recurren a sus figuras pues más cercanas, que es su maestra y el párroco, que ellos sabiendo que son buenas niñas, niñas de campo, también mencionaban en el documental que eran niñas de 11 y 12 años, pero mentalmente por la inocencia eran más pequeñas. ¿Cómo lo tomaron su mamá, sus familias? Bueno, nos podemos imaginar todos, ¿no? Es decir, que en este pueblo donde, digamos, o como decíamos antes, pues la historia se había detenido, ¿no? Donde estaba fuera de las principales vías de comunicación, donde no había agentes externos como radio o televisión, que era un poco lo que había en otros hogares de cualquier ciudad de España, pues el que cuatro criaturas digan que han visto un ángel, pues fue una revolución para todo el pueblo, ¿no? Y yo entiendo que habría para todos los gustos, pues gente que conociendo a las niñas y conociendo la educación tan recia que tenían por parte de sus padres, en los cuales pues no se consentía para nada la mentira, ni siquiera la mentirijilla, pues entenderían que algo raro estaba ocurriendo. Y otros pues que se mofarían de lo que las niñas decían, porque cómo iba a ocurrir en esa pequeña aldea pues la aparición de un ángel, ¿no? Y así, pues la misma Conchita, en un diario que escribirá unos años después, pues nos cuenta cómo ocurrió esta primera aparición, ¿no? Y entonces ella narra que al llegar a su casa, pues su madre la echó la bronca, la regañó porque ya era una hora muy tarde. Además, hay que pensar que Conchita no tenía padre, es decir, su madre era una viuda y al no tener padre, pues cuidaba muy mucho
de todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, de que Conchita a sus 12 años pues no anduviera por la noche o a altas horas de la tarde por la calle, ¿no? Y entonces pues lo que se lleva es una regañina. Pero es verdad que algo queda en el pueblo, algo queda en el ambiente del pueblo, todo se convierte en cotilleos, todo se convierte en murmuraciones, todo se convierte en comentarios. Y al día siguiente, pues efectivamente esas dos figuras, la maestra, en Garabandal había unas escuelas muy rudimentarias donde había pues un maestro para los chicos y una maestra para las niñas. Y la maestra unida a don Valentín, el párroco del pueblo, que no vivía en Garabandal, sino en Cosío, que es un pueblecito que está a unos 6 kilómetros más o menos de distancia de Garabandal y que él o subía andando o subía montado en alguna mula o en algún burro, pues entonces subió al día siguiente y él que conocía perfectamente a las niñas, conocía perfectamente sus familias, digamos, él era el guarda y el guía espiritual pues, de todos los vecinos, pues rápidamente empezó a investigar, ¿no? Qué era lo que allí estaba pasando y si realmente lo que las niñas decían era verdad o no, llegando a la conclusión de que no se lo estaban inventando. ¿Eh? Y hay una cosa muy importante, ya desde el principio hay testimonios de vecinos del pueblo, no en la primera aparición donde las niñas estuvieron solas, ni en la segunda, sino a partir de la tercera aparición, cuando ya suben algunas mujeres del pueblo a acompañar a las niñas, pues ya la cosa empieza a caldearse, ¿no? Y a calentarse porque se producen en las niñas unos cambios, digamos, en su fisonomía, ¿no? En su cara, en sus gestos, en su cuerpo, que estos vecinos pues, perciben con total nitidez y a la misma vez provoca en ellos pues, un cambio de reacción ante los acontecimientos que estaban viviendo. Así, por ejemplo, uno de los días, estando en la calleja, de rodillas, las niñas en éxtasis, uno de los vecinos bajaba con una colmena de corcho, una colmena donde criaban las abejas, Ujú. y el hombre venía cargado con ella de la montaña, con lo cual pues intuimos que llevaría ya varios kilómetros andando, vendría sudoroso, vendría ya con ganas de llegar al pueblo y soltar la colmena y ve que aquellas cuatro niñas se encuentran en mitad del camino y le molesta. Dice, vaya a criar más maleducada, ¿no? Que no son capaces de apartarse viendo que vengo aquí sudoroso y cansado y sin embargo siguen ahí en esa posición que están ahí jugando. Y al pasar al lado de ellas, solamente el hecho de rozarlas, de intentar apartarlas del camino y tocarlas el hombro, aquel hombre, aquel vecino rudo, rústico, digamos, un hombre acostumbrado a pasar a la intemperie muchas noches, acostumbrado al aullido de los lobos, acostumbrado a dormir al sereno, con frío, con agua, con sol, se queda petrificado, ¿no? Se queda al tocar el misterio, al tocar a las niñas en éxtasis, es como una corriente que le entra por el brazo y le llega hasta lo más profundo de su corazón, ¿no? Y se da cuenta que allí realmente aquello no es un juego de niñas, sino que es algo que le lleva incluso pues hasta digamos, llegar a casa totalmente nervioso, totalmente demudado y compartir con su esposa que había pasado algo que les sobrepasaba de una forma misteriosa y totalmente, ¿no? Y como decíamos también, pues esas primeras vecinas que asisten al misterio, ¿no? Que asisten a esos primeros éxtasis de las niñas con el ángel, pues está el cambio interior que perciben y que reciben, que rápidamente lo que estaba ocurriendo en la aldea, pues deja de ser exclusivo de la aldea y se extrapola pues a todos los pueblos vecinos y no solamente fuera de la comarca, sino que llega hasta, digamos, la capital y no solamente hasta la capital y la provincia, sino que rápidamente llega hasta otras provincias de España y también hasta otros países fuera del contorno y del entorno de España, ¿no? Y ya desde muy al
principio, pues la pequeña aldea se ve desbordada por la cantidad de peregrinos, cientos y miles de peregrinos que al calor de estas apariciones pues van llegando a la aldea buscando pues, el encuentro con la blanca paloma, ¿no? Con la blanca señora. o que es un llamado a la santidad y conversión para todos sus hijos, para que vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Era como una alerta, Rafael. Vamos a ver, es todo un proceso catequético, ¿no? Es decir, eh, digamos que si Garabandal tiene una característica propia de estas apariciones, pues es que la Virgen Santísima se presenta en Garabandal como madre. Y así lo perciben las niñas desde el principio. Desde el principio, ese día cero, digamos, el 2 de julio de 1961, en el que la Virgen Santísima se aparece a estas cuatro niñas después de ser anunciado por el arcángel, que luego las propias niñas dijeron que era el arcángel San Miguel, pues las niñas perciben esa ternura y esa maternal de María, ¿no? Hasta el punto que bueno, pues ellas, ese día pues fue un diálogo tremendo, ¿no? En el que ellas les contaban sus cosas, ¿no? Pues sus cosas cotidianas, que cómo les iban a la escuela, cómo realizaban los trabajos del campo, cómo recogían la hierba, cómo se ponían negras, decían ellas, ¿no? Es decir, morenas por el efecto del sol al estar todo el día a la intemperie, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso pues les hablaban de sus vacas, de cómo se llamaban, de si tenían algún ternerito. Y la Virgen Santísima de forma paciente pues va recopilando y va recogiendo toda esa información atropellada de las niñas, ¿no? Y recogiendo esa información pues las va educando, ¿no? La Virgen Santísima se presenta como madre con una fuerza increíble y voy a hacer un inciso. Es algo que a nosotros, a mi mujer y a mí, a Esmeralda y a mí, nos impresionó mucho cuando tuvimos la gracia de ir a México a presentar la película. Pues digamos que cuando llegamos a la capital, a México DF, lo primero que hicimos fue pues ir a la Basílica, ¿no? De Nuestra Señora de Guadalupe. Y por la puerta por la que entramos nos impresionó mucho pues esa frase tan fuerte, ¿no? Que hay en la parte de arriba. Dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? Pues ese no soy yo aquí que estoy tu madre de hace 500 años, pues se vuelve a hacer realidad 500 años después en San Sebastián de Garabandal, ¿no? Con una fuerza impresionante, porque estoy haciendo memoria ahora, pero creo recordar que en Guadalupe hubo cuatro manifestaciones, cuatro apariciones de la Santísima Virgen al Indito Juan Diego, y en Garabandal, como bien decías antes, hay más de 2000. Y en esas más de 2000 apariciones, la Virgen Santísima visitó todas y cada una de las viviendas del pueblo, paseó con las niñas por los prados, fue al cementerio, estuvo por supuesto en la calleja y estuvo en un sitio donde hubo muchísimas manifestaciones y que, digamos, tanto en esos años de aparición como en los años que ha habido posteriormente hasta la fecha en la que estamos, pues se ha convertido en el centro neurálgico, en el corazón de Garabandal, que son Los Pinos. Los Pinos es un pequeño, una pequeña montañita, por llamarlo de alguna manera, que se sube desde el pueblo por la Calleja, donde fue la primera aparición del Arcángel San Miguel, un poquito más adelante la primera aparición de la Santísima Virgen, y ya se sube por un camino tortuoso y difícil, empinado, hasta los pinos, donde hay 9 pinos que tienen además una simbología, digamos, eucarística, porque son 9 pinos que los abuelos de estas niñas pues pusieron allí, plantaron allí, pues en conmemoración de los 9 niños que el año ese que plantaron los pinos, pues hicieron la primera comunión, ¿no? Y es precisamente en ese lugar donde, digamos, ha habido una predilección especial por parte del cielo, tanto en esos 4 años de apariciones como, bueno, luego lo iremos viendo, donde está, digamos, prometido o profetizado, pues que se va a ser el milagro, ¿no? Del cual pues hablaremos más adelante. ¿Y qué ocurre en esas 2000 apariciones? Pues ocurren cosas maravillosas, ¿no? Es decir, Garabandal
está rodeado de un montón de circunstancias y de situaciones que lo hacen unas apariciones especiales, ¿no? Entre otras cosas porque las mismas niñas cuentan que ellas sentían en su corazón tres llamadas, ¿no? Antes de que viniera la Virgen, sentían tres llamadas. De la primera a la tercera podían pasar horas incluso, pero bueno, era como el primer toque de atención para saber ellas que ya iba a haber aparición, ya iba a venir la Santísima Virgen. La dos ya estaba más cercana a la tercera y una vez que tenían la tercera, automáticamente caían en éxtasis, ¿no? Entonces ya estaban ellas, digamos, preparadas, ¿no? Y cuando se producían esos éxtasis, pues había unos cambios de peso en las niñas, hasta el punto que había personas de los más fuertes del pueblo que intentaron en distintas ocasiones levantarlas del suelo y era imposible, ¿no? Y cuando las niñas salían del éxtasis, pues las subían y las bajaban como si fuera una pluma. Entonces, cambios de peso, también se las hicieron pruebas muy duras con focos, poniéndolas encima de los ojos durante los éxtasis y ellas nunca pestañeaban, ni parpadeaban, ni cerraban los ojos y como que no se inmutaban, ¿no? Algunas pruebas que les hicieron también fueron pincharlas o quemarlas con cigarrillos, etcétera, etcétera, y ellas no sentían nada. Luego cuando terminaba la aparición, pues veían que tenían que la gente se asombraba, ¿no? Y veían que tenían pues un pinchazo, una quemadura, lo que sea, pero ellas se mostraban insensibles, insensibles. También desde el principio, muy al principio, se vio que lo que se llamó marchas estáticas, ¿no? Es decir, cómo las niñas, estando en éxtasis, pues subían por la calleja hasta los pinos corriendo, ¿no? Hasta tal punto que los jóvenes del pueblo intentaban seguirlas, bueno, del pueblo y de fuera, ¿no? Gente que venía hacia la prueba de seguirlas y era imposible alcanzarlas, ¿no? Pero lo alucinante era que no solamente iban corriendo, sino que también subían corriendo, digamos, de rodillas, ¿no? Y no solamente para adelante, sino también para atrás, y no solamente cuando hacía buen tiempo, sino también nevando, lloviendo. Y cuando la gente las seguía nevando, lloviendo, pues terminaban todo enlodazados, llenos de barro, con los zapatos los habían perdido, las mujeres con las medias rotas, y las niñas, sin embargo, estaban totalmente sin ningún tipo de arañazo, sin barro, como que hubieran, algunos decían que no andaban, sino que volaban, ¿no? Y es muy bonito y es impresionante porque en lo que estábamos hablando antes, que hacía referencia a los mensajes, la Virgen no viene a entretener, ¿no? Entonces, no es que todo esto sea un circo para que la gente suba ni nada, sino que es un toque de atención, ¿no? En el cual, pues, durante todo este proceso, pues la Virgen va enseñando a las niñas, primero a rezar, ¿eh? Ellas rezaban de forma atropellada y la Virgen pues empieza a enseñarles a que recen de forma sosegada, haciendo hincapié en lo que van diciendo y entendiendo perfectamente el significado de cada una de las palabras del Padre Nuestro, de la Ave María y del Gloria. Al principio la Virgen les enseñaba el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, eh, pero luego cuando ya las niñas lo aprendieron, solamente les enseñaba o rezaba con ellas el Padre Nuestro y el Gloria. Fíjate, como en todos estos casos siempre hay gente que intenta buscar el sentido negativo, pues algunos decían que era imposible que fuera la Virgen, porque la Virgen no se puede rezar a sí mismo, ¿no? Es decir, ella no puede rezar el Ave María, ¿no? Y sin embargo, las niñas, con esa candidez y ese, digamos, retraso que tenían, como bien he dicho antes, si las comparábamos intelectualmente con niñas de su misma edad, de una ciudad, ¿no? Pues ellas contestaban con una firmeza y una seguridad que a todo el mundo le dejaba impresionado, ¿no? Y entonces decía, no, no, la Virgen solamente nos enseñó, rezaba la Ave María hasta que nos enseñó a rezar. Una vez que nosotras aprendimos a rezar, ella rezaba con nosotras el Padre Nuestro, se callaba en las Ave Marías y volvía a rezar el Gloria, ¿no? Entonces, qué finura, ¿no? Es decir, qué delicadeza de la Virgen, que se abaja la madre y reina y señora de todo lo creado.
se abaja a 4 criaturas para irlas enseñando y a través de ella enseñarnos a nosotros la importancia de la oración, de una oración sosegada, de una oración no mecánica, sino una oración que sea capaz de arrancar del mismo Dios milagros, ¿no? Y que nos ayude a vivir intensamente, pues la fe. Es decir, Garabandal no enseña nada nuevo, como no enseña nada nuevo Fátima o no enseña nada nuevo Lourdes. Es decir, Garabandal lo que viene a ser es un recordatorio por parte ni más ni menos de la Virgen de lo que nosotros tenemos que hacer para ir al cielo. Y esa es el alma, el corazón de las apariciones de Garabandal, ¿no? Pero con una finura, con una delicadeza, con una humanidad, con una ternura que descolocan a cualquiera de los que nos imbuimos en esta, como decíamos antes, auténtica historia de amor entre una madre y sus hijos. Y es de esta manera y tiene tanta fuerza que había veces que las niñas, estando en éxtasis, veían cómo la Virgen pues miraba por encima de ellas, ¿no? Y entonces las niñas le decían, ¿a quién miran, no? Y la madre del cielo decía, miro a mis hijos. O sea, miro a mis hijos, te mira a ti, me mira a mí, y mira a todos y cada uno de sus hijos, ¿no? Porque a veces tenemos una tentación que la misma Conchita en la última aparición, el 13 de noviembre, pues se deja llevar por ella, ¿no? ¿Y cuándo se deja llevar por ella? Pues en el momento en el que la Virgen Santísima pues le dice, Conchita, háblame de mis hijos. A todos los llevo bajo mi manto. Y a Conchita se le escapa ese mensaje de amor, ¿no? Ese lenguaje de amor. Y dice, no puede ser porque somos tantos que no cabemos todos, ¿no? Pues esa es la tentación que tenemos nosotros también, es decir, pensar que como somos tantos, pues la Madre del Cielo, Jesús, Dios, no nos puede amar de forma personal, ¿no? Y sin embargo, en Garabandal se ve en tantas ocasiones como la Virgen Santísima nos demuestra que nos ama a todos y cada uno de nosotros como si fuéramos sus únicos hijos. Como en una familia que imagínate que tiene, pues son 10 hijos, ¿no? 10 hermanos, pues la Virgen, o sea, la madre no ama a los 10 en bruto, en bloque, sino que ama a cada uno como 10 veces, ¿no? Es decir, como si cada uno de esos 10 fuera un hijo único. Pues así nos ama la Madre Santísima, la Virgen Santísima del Cielo, nos ama a cada uno de forma única, de forma irrepetible, y nos ama con tanta pasión que está deseando que obtengamos y que lleguemos a la meta más preciada que no es otra que el cielo. Muy bien. Nos ama y nos conoce más que nosotros mismos, ¿verdad? Perfectamente.